Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. A octubre la variación anual de los precios de los alimentos fue de 27%, impulsando el costo de vida en el país a 12.22%. De otro lado, hace unos días se aprobó la reforma tributaria y hubo un gran debate alrededor de los productos alimenticios que quedaron incorporados en los nuevos impuestos. Los alimentos, por su impacto en la inflación o su peso en la tributaria, han adquirido un gran protagonismo. Uno de los actores más importantes es la cadena del trigo, particularmente en los sectores de panadería, repostería, pastas y galletería. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Cómo quedó la reforma tributaria para estos productos? ¿Cuál es el impacto que tienen en el consumo? Para analizar toda esta situación, hoy nos acompaña la doctora Pilar Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara Fedemol de la ANDI, entidad gremial que reúne a las industrias colombianas de trigo y derivados como el pan, las pastas y las galletas, productos populares y de consumo masivo. Doctora Pilar, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. No, usted, muchas gracias por invitarnos y a toda su audiencia. Bueno, ayúdenme a entender primero qué es la Cámara Fedemol de la ANDI, quiénes están vinculados ahí. Bueno, la Cámara Fedemol de la ANDI agremia a las empresas molineras de trigo que hay en Colombia. En Colombia tenemos 22 empresas molineras de trigo que principalmente importan trigo, lo muelen, lo pasan por el proceso de molienda y de ahí obtenemos el ingrediente reina de la industria alimenticia, que es la harina de trigo. Esta harina de trigo es el principal ingrediente de productos como el pan, las galletas y las pastas y todos los productos de pastelería. Actualmente tenemos en Colombia 40 plantas de producción en diferentes regiones de Colombia, en el departamento de Santander, en la costa atlántica, Valle del Cauca, Bogotá, Nariño y Risaralda. Solo para dimensionar un poco la estructura de la industria, cuando hablamos de estas empresas, más o menos de qué tamaño de ingresos estamos hablando. La industria molinería de trigo en Colombia son 22 empresas que principalmente importan trigo y lo muelen y producen harina de trigo y alimentos derivados del trigo. Actualmente tenemos 40 plantas de producción, varias en el departamento de Santander, en la costa atlántica, Valle del Cauca, Bogotá, Nariño y Risaralda. Este es un sector que tiene ventas aproximadas de 3 billones de pesos y tenemos exportaciones aproximadas de 122 millones de dólares. Exportamos principalmente a Estados Unidos, al mercado ecuatoriano y al mercado del Caribe, como por ejemplo a Curazao y Aruba. Este es un sector muy importante que su objetivo principal siempre ha sido la seguridad alimentaria de los colombianos, porque en Colombia la harina de trigo que producimos está fortificada con vitaminas del complejo B, hierro y ácido fólico. Actualmente estamos importando 2 millones de toneladas de trigo que se convierten en 1.3 millones de toneladas de harina de trigo, que es el porcentaje que se necesita para atender la demanda nacional de alimentos derivados del trigo. Esa precisamente era la pregunta, ¿qué tanto trigo importaba a Colombia y si hay algún abastecimiento local? No, todo el trigo que tenemos actualmente para consumo humano es importado. Lo que le decía, las 2 millones de toneladas que importamos son para consumo humano. La producción nacional, desafortunadamente en Colombia, nunca fue una buena producción de trigo. Actualmente estamos produciendo solamente 6.000 toneladas de trigo, que eso es muy poco, y principalmente ese trigo se va para el famoso cuchuco de trigo del almuerzo de los domingos de algunos bogotanos y para alimentación animal, porque el trigo que se ha cultivado en Colombia no tiene la calidad para el sector de panificación. En esto es importante aclarar que la harina de trigo que se produce en Colombia, el 70% se va principalmente para la industria de panificación, es decir, para nuestras panaderías de barrio. Vamos a ir por partes, doctora Pilar. Antes de llegar a la tributaria, le voy a hacer una pregunta de un debate que se dio alrededor de la tributaria, y es que se ha mencionado que la harina de trigo es importada, al igual que el trigo. ¿Cuál es la claridad que hay que hacer ahí? La realidad es que la harina de trigo que utilizamos en Colombia es 100% producción nacional. Toda la harina de trigo que se utiliza en Colombia se produce en las 40 plantas de procesamiento que tenemos de harina de trigo en Colombia. Lo que sí importamos es el trigo. ¿Por qué? Porque Colombia nunca ha sido un país productor o con grandes producciones de trigo,
porque la vocación del suelo, la geografía en la que está ubicado Colombia, no permite que el trigo sea un cultivo en Colombia de alto rendimiento o de alta productividad, y adicionalmente que el trigo que se cultive sirva para panificación. Entonces lo que sí importamos es el trigo, pero no se importa harina de trigo, toda es producción nacional. Doctora Pilar, usted mencionó en una respuesta anterior como esa composición en donde usted decía que las panaderías de barrio son sus principales clientes o los principales clientes de la industria que usted representa. Más o menos esa composición, ¿cómo es? Las panaderías de barrio versus la industria de alimentos en el país que utiliza la harina. En Colombia, según la estadística que existe, hay aproximadamente 25.000 panaderías de barrio o panaderías, digamos que cercanas a nuestros hogares, y en esas panaderías es donde principalmente el colombiano compra el pan. Obviamente hay una industria de lo que se llama pan industrial, que son empresas pues ya muchísimo más grandes que hacen el pan para distribuir, por ejemplo, en grandes superficies. Esa industria, entre el consumo de pan, tiene el 30% del consumo de pan. El resto, el 70%, se consume en panadería de barrio. Ok, bueno, ya después de haber hecho esta radiografía de la industria, de lo que pesa, de los clientes, de lo que hay, ¿qué es lo que ha venido pasando con los precios en los últimos meses y en el último año y medio? Realmente en Colombia siempre se está hablando del precio del pan, y hay que tener en cuenta que dependiendo del pan o del tipo de pan que estemos hablando, pues ese pan tiene más o menos ingredientes o de determinados ingredientes. En el pan siempre el ingrediente principal es la harina de trigo. Tenemos otros ingredientes como la grasa, como el azúcar, como la levadura, como el huevo, pero el principal ingrediente es la harina de trigo. Y la harina de trigo tiene como único ingrediente el trigo. Y el trigo desde el año pasado viene con incrementos importantes. El año pasado vimos un incremento importante en el trigo porque nuestro principal proveedor, que es Canadá, tuvo problemas con el cambio climático y la cosecha de Canadá se disminuyó en un 30%. Veníamos de ese problema cuando estalla la guerra de Ucrania y Rusia en febrero, y recordemos que Ucrania y Rusia son grandes exportadores de trigo. Entonces todo eso hizo que el inventario o la oferta mundial del trigo bajara y los precios subieran. El trigo es un commodity, y como commodity se negocia en las bolsas agrícolas del mundo, especialmente en las de Estados Unidos, y cuando hay menor oferta sube el precio. Eso es lo que nos ha pasado. Desde febrero hasta la fecha hemos visto incrementos en los diferentes tipos de trigo hasta el 40% debido a la guerra de Ucrania y Rusia, y vamos a seguir teniendo volatilidad en ese precio del trigo mientras este problema geopolítico persista. Hay otro ingrediente adicional al tema geopolítico y al tema del cambio climático, y se llama el dólar. ¿Cómo estamos con ese escenario de dólar a 5.000, teniendo en cuenta que el trigo lo importamos? Pues el dólar nos ha afectado muchísimo y nos va a seguir afectando especialmente en el primer trimestre del 2023. ¿Y por qué hasta en el primer trimestre del 2023? Porque la mayoría de trigo se negocia con contratos a futuro. Entonces veníamos, digamos que con precios antes de la subida de dólar que hemos tenido este último mes, digamos que protegidos bajo la cobertura de estos futuros, pero ya estamos actualmente negociando el trigo para traerlo el próximo año con el dólar a 5.000, lo cual va a representar un incremento mayor a lo que estamos importando en este momento. ¿Qué pasa y cómo se está reflejando tanto el tema del cambio climático con los cultivos, como el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el dólar a 5.000? ¿Cómo se está reflejando eso en la inflación en particular de los productos que se generan con base en lo que producen las industrias que usted representa y con la inflación de alimentos en general? Yo creo que no solamente los alimentos derivados del trigo están teniendo problemas de inflación, sino todos los alimentos, porque como algunos han denominado, estamos en la tormenta perfecta. Es decir, por cambio climático, por ejemplo, ya hablando del trigo, el año pasado tuvimos una reducción en la cosecha de Canadá de 30%. Estamos teniendo problemas ahora por calentamiento global en la cosecha de Argentina, que posiblemente vamos a tener una disminución de toneladas de las que ellos ponen para
para exportación. Entonces tenemos un primer tema que es el cambio climático. El segundo tema es que la guerra de Ucrania y Rusia pues ha incrementado todo lo que se llaman commodities y el sector agrícola, porque ellos son grandes exportadores de trigo, maíz, aceite de girasol y un insumo muy importante que es para los alimentos, que son los fertilizantes. Y tenemos la tasa de cambio también, que pues no nos ha ayudado. Estos tres temas principalmente creo que tienen la inflación en alimentos como estamos viendo en este momento. Hay unos indicadores, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Europa, en donde agarran un producto como la Big Mac de McDonald's y lo colocan como si fuera un indicador de cómo ha venido moviéndose el precio. En Colombia, digamos, no tenemos ese indicador, pero el pan siempre ha sido un referente. Hablábamos de pan de 200, de pan de 300, de pan de 500. Ya estamos hablando de que el pan en un precio mínimo va a estar, ¿en cuánto? ¿En 1000? Pues hasta ahora el pan favorito de los colombianos, que es lo que se llama el pan aliñado, sigue en 500 pesos, pero posiblemente veamos un incremento de ese pan aliñado superior a los 500 pesos. De acuerdo con algunas cifras que ha presentado el gremio de los panaderos, ellos han dicho que en la harina de trigo se les ha incrementado un 40%, pero insumos que son muy importantes en el pan aliñado, como las grasas y el azúcar, se les han incrementado en un 70%. Entonces vamos a seguir viendo un incremento del pan aliñado. Ahí lo que pasa es que hay que revisar de pronto qué nos está pasando con el precio del pan en Colombia, porque hacia nosotros nos parezca caro, en Latinoamérica tenemos el precio del pan más barato, siendo un país importador de trigo. Por ejemplo, en relación con Chile, Chile cultiva su propio trigo y el pan famoso de ellos, así como a nosotros nos gusta el pan aliñado, el pan chileno es la marraqueta, y la marraqueta es mucho más costosa que nuestro pan aliñado, con un ingrediente adicional, y es que la marraqueta es prácticamente solo harina de trigo y no tiene otros ingredientes como el pan aliñado, como la grasa y el azúcar. Entonces ahí hay que preguntarnos ahí por qué nuestro pan sigue siendo tan barato y por qué podemos conservar, digamos, que esos precios, si a algunos les parezca que el incremento ha sido demasiado. Doctora Pilar, ya hablamos del pan. ¿Qué pasa con las pastas y las galletas? Particularmente con el tema de las pastas, porque nos decían algunos analistas de consumo y de mercado que la llegada de mucha de la migración venezolana pues ha traído cambios en los hábitos de consumo. Lo que para nosotros es el arroz, para nuestros hermanos venezolanos es la pasta. No sé cómo está un poco esa situación en el encarecimiento de los insumos para estos dos productos, tanto para pastas como para galletas. Bueno, pues en relación con las pastas, hemos visto un incremento en los últimos meses tanto de consumo nacional como de exportaciones y en parte se debe a lo que usted dice, que los venezolanos, digamos que consumen mucho más pasta que arroz, y eso ha venido, digamos que ocurre en diferentes países por el alto valor nutricional que tienen las pastas. Entonces, cuando yo no tengo mucho, digamos que poder adquisitivo y tengo que escoger, por poner un ejemplo, con 100 pesos, que para qué me alcanza y qué puedo comprar, pues debo escoger alimentos que tengan un mayor valor nutricional, como la pasta, que adicionalmente, como les decía, en Colombia se hace con harina de trigo fortificada, entonces tengo un producto con alto contenido nutricional. Hemos visto, por ejemplo, en temas de pastas que además se nos han aumentado las exportaciones. En los últimos meses hemos visto exportaciones por 3.600 toneladas de aproximadamente 3.3 millones de dólares que se han incrementado. En relación con el sector de galletería, es un sector que tradicionalmente ha sido altamente exportador y hemos visto también un repunte en los últimos meses de exportaciones, principalmente a Venezuela y a Estados Unidos. Sin embargo, el sector de galletería enfrenta algunas complicaciones que tendremos en el 2023, y es que desafortunadamente quedó incluido dentro de la reforma tributaria, dentro del impuesto a los alimentos ultraprocesados. Entonces es una categoría que, no obstante, representa un valor nutricional importante para los colombianos, pues va a tener una afectación vía impuesto a alimentos ultraprocesados. Ya vamos a llegar a la tributaria. Todavía no se me adelante. ¿Ustedes tienen alguna relación con la industria de alimentos balanceados para animales, lo que son los alimentos para pollo o para cerdo? No, la industria de alimentos balanceados o alimentos para animales principalmente utiliza el maíz y la soya. ¿Por qué? Tradicionalmente a nivel mundial los cereales han sido como los principales ingredientes o alimentos, digamos que para alimentar el mundo. El trigo se ha
sabido siempre por su alto valor proteínico y de fibra para alimentación humana, y el maíz se ha ido principalmente para alimentación animal. Entonces ese es otro sector que es muy diferente. Nosotros en el trigo tenemos, cuando ya terminamos de procesar el trigo y convertirlo en el trigo, algunos de los desechos o salvados que salen del trigo que nos sirven para alimentación humana, hay veces los vendemos como mogolla para la alimentación animal, pero es muy bajo. ¿Hasta cuándo puede ir el fenómeno de precios altos? ¿Usted cree que los precios van a poder caer o se van a quedar ahí arriba? Si hablamos de alimentos en general, yo creo que se van a quedar arriba, porque además tenemos para toda la categoría de alimentos frescos este problema de la ola invernal que el cambio climático nos sigue afectando. En relación con los alimentos derivados del trigo, pues mientras no tengamos una solución a este tema geopolítico entre Ucrania y Rusia, que son grandes jugadores en el tema de granos, trigo y maíz, pues vamos a seguir teniendo mucha volatilidad en el precio, y pues adicionalmente no vemos, según hablan los analistas, una baja al precio del dólar. Entonces creo que sí vamos a seguir con una tendencia al alza, especialmente en los alimentos que tienen que ver, digamos, que con materias primas que se importan. Bueno, pasemos ahora sí al tema de impuestos. ¿Cómo quedó la reforma tributaria en productos como el pan, las pastas y las galletas? Bueno, en la reforma tributaria, en el primer debate, no sabemos, se incluyó toda la partida arancelaria 1905, que está relacionada con los productos de panadería y pastelería y galletería. Ahí el gobierno, digamos que en su propuesta original solamente había incluido la pastelería, pero en el primer debate se incluyó toda la partida arancelaria. Nosotros advertimos, digamos, que las complicaciones de momentos de inflación alta de alimentos y de disminución del poder adquisitivo en muchas familias colombianas, de la dificultad de poder tener el pan, las galletas y los productos de pastelería con un impuesto adicional que es el impuesto a los alimentos ultraprocesados. Ahí el Congreso finalmente excluyó el pan, pero quedaron incluidos los productos de pastelería y galletería finalmente. Entonces vamos a tener a partir del 2023 un incremento vía impuesto en estos alimentos del 10, del 15 y del 20% progresivamente. ¿Eso va a ayudar, doctora Pilar, a que se incrementen los precios, o esa tendencia que viene al alza en los precios se incrementen vía impuestos? Sí, definitivamente sí, porque las galletas, como le decía, y los productos de pastelería quedaron dentro de los alimentos ultraprocesados, que quedaron grabados con un impuesto en el 2023 del 10%, 2024 del 15% y 2025 del 20%. Otra de las discusiones que hubo en su momento era que las tiendas de barrio se vieron perjudicadas, decían ellos, por estos aumentos en los alimentos ultraprocesados y en las bebidas azucaradas. ¿Qué tanto se van a ver afectadas las panaderías? Sobre todo las panaderías de barrio, porque además no hay un censo que las pueda identificar. Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta, porque como le decía, el 70% de los alimentos derivados de trigo se venden en estas panaderías de barrio. Ahí es una pregunta muy importante, porque aunque el proyecto digamos que porque aún todavía no ha sido sancionado, lo que aprobó el Congreso hace una exclusión en panaderías de barrio dependiendo de las V de ingresos que tengan anuales. Todavía hay muchas panaderías que no quedan incluidas dentro de eso. Entonces sí vamos a tener un porcentaje, digamos que medianamente alto, de panaderías que van a tener que cobrar el impuesto a ultraprocesados cada vez que vendan una bolsita de galletas o cada vez que vendan un ponqué, para que los colombianos nos gusta celebrar con el ponquecito. En este escenario, doctora Pilar, pues viene un año que es el 2023, en donde todos los analistas coinciden en que va a haber una profunda desaceleración de la economía. Incluso hay algunos analistas, el Banco de la República pone a crecer al país a 0,5, pero hay algunos analistas internacionales que están poniendo a crecer a Colombia en negativo. ¿Qué va a pasar y cuáles son los retos que va a enfrentar esta industria ante una desaceleración, un impacto de la tributaria, una inflación al alza y unos costos muy altos?
Pues la desaceleración de la economía siempre pone en problemas nuestro principal objetivo, que son los consumidores. Mientras se le disminuya el ingreso a los consumidores colombianos, pues esto va a afectar fuertemente, digamos que a la industria de alimentos derivados del trigo. El pan y las pastas son alimentos de la canasta básica, pero pues obviamente si se desacelera la economía, pues vamos a tener menos capacidad adquisitiva y eso puede llegar a convertirse en, digamos que, decisiones de compra que no estén, digamos que, enfocadas en productos como galletas, pastas o pan. ¿Hay algunos sustitutos o ustedes tienen algún cálculo de qué va a pasar con los hábitos de consumo si estos precios se siguen disparando? Si la gente pues va a ver que el pan ya, como decimos, no va a quedar a 500, sino a 800 o a 1000, y las pastas también aumentan su precio al igual que la pastelería y las galletas. Pues ahí yo más que sustitutos creo que la pregunta más importante o la reflexión más importante que se debe hacer uno es cuando yo tengo menos ingresos, con esos ingresos, ¿qué alimentos debo comprar para no caer en malnutrición o en desnutrición o en riesgo de hambre? Entonces ahí es muy importante estar atentos a que los alimentos que realmente tienen un aporte nutricional para los colombianos no se baje ese consumo, porque si no creo que el país vamos a estar en graves dificultades de aumento de esas cifras de hambre, lo cual sería muy complicado. Y pues los alimentos derivados del trigo, como le digo, desde hace muchos años el gobierno nacional, desde 1996, tomó la decisión de que fueran un vehículo de nutrición y por eso la harina de trigo es fortificada. Entonces ahí lo que nos gustaría es ver una población con menos hambre, mejor nutrida y que tengamos dificultades de poder adquisitivo, que se incrementara el consumo del pan, las pastas y las galletas por su alto valor nutricional. Doctora Pilar, una última reflexión para terminar. En este escenario del 2023, ya estamos jugados en el 2024, ¿ustedes tienen algún cálculo de cuánto los va a impactar la reforma tributaria y de pronto un poco la caída en el consumo de todas esas ventas que nos mencionó al principio de esta conversación? ¿Qué tanto se va a ver afectada a la industria? Pues tenemos un optimismo de que no se nos caigan las ventas, porque como le decía, porque nuestro principal objetivo es pues la seguridad alimentaria de los colombianos. Esperamos que no se nos vean impactadas las ventas y esperamos no tener, digamos que, efectos muy fuertes el próximo año, salvo los que vengan derivados de los altos precios del trigo, que pues es algo que va a seguir continuando. En los países, como le decía, cuando hay dificultades de poder adquisitivo, cuando hay dificultades de hambre o cuando hay dificultades de desnutrición, las políticas del gobierno lo que hacen son enfocarse en que haya mayor aumento de consumo de estos alimentos con alto valor nutricional. Esperamos que en Colombia se siga esta línea de tener una estrategia de nutrición que pueda, digamos que, evitar o que no se aumente el hambre en Colombia. Listo, doctora Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta claridad alrededor de uno de los productos favoritos en lo personal, que es el pan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a usted, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, hay que seguir consumiendo mucho pan, pastas y galletas. Muy amable, doctora Pilar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra conversación. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Una feliz semana para todos.